buenas tardes. Me ha tocado el tremendo desafío de cerrar la sesión de hoy y quiero partir agradeciendo a dos grandes mujeres que hicieron posible que yo estuviera acá, María José Aguayo y Andrea Costas, y felicitarlas por este maravilloso encuentro. Hace 20 años que no venía a Paraguay y he visto que ha tenido un desarrollo exponencial. Así que muy orgullosa de ustedes. Bueno, quiero partir con una provocación y quiero que esta sesión sea interactiva. Por lo tanto, van a haber micrófonos en las esquinas por si alguien quiere interrumpirme y hacer alguna pregunta. Y quiero preguntarles, que lo piensen o que lo digan, ¿qué representan estos personajes que están aquí? ¿Perdón? Fueron grandes líderes que movilizaron grandes revoluciones que hoy día se han sostenido a lo largo de todo el siglo XX. Ellos representan al modelo de funcionamiento de las grandes corporaciones que existen hoy. La industria del transporte, la industria del petróleo, la industria del acero, de las finanzas, automóviles. Ellos representan un tipo de paradigma. ¿Qué es lo que representan ellos? Escucho murmullos, pero no escucho con fuerza. Transformaciones, cambio, tecnología, innovación. Pero ¿qué diferencia a estos líderes que hoy día han arrasado en el siglo XXI con los líderes que iniciaron la gran revolución industrial? Es el modelo de negocio que hay detrás. Estos líderes desarrollaron un modelo de plataforma completamente distinto. Cada uno de ellos es plataforma, es decir, permite que las audiencias generen contenidos dentro de su propia plataforma, contenido que no es de ellos, y permite que generen rentabilidad. Por ejemplo, Facebook permite generar negocios y generar noticias. Jobs permitió democratizar el acceso a la música y permite que toda la industria musical pueda acceder a esos contenidos y capitalizarlos. Jack Ma, uno de los retail más grandes del mundo, permite que muchas personas que en la industria del pasado podrían haber tenido relaciones asimétricas y los empodera económicamente para que puedan desarrollar y hacer crecer sus negocios. Larry Page genera la plataforma más grande de acceso a la información con la información que nosotros mismos generamos y ponemos a disposición. Y Elon Musk, ¿quién podría creer que un loco como él, pensando en Raúl, un loco como él iba a ceder sus patentes para el desarrollo de la industria del transporte? Todos ellos son plataformas y han convertido y han transformado las organizaciones. En esta lista que les muestro acá están las 20 empresas que se han mantenido de forma exitosa en el último tiempo. Pueden ver, por ejemplo, la lista del año 2000 y la lista del año 2018. Fíjense, todas las empresas que están en verde son aquellas que se han mantenido en el ranking de las top 20 de las empresas 500 Fortune. Las empresas que están en rojo son todas aquellas que han salido de la lista. Y las empresas que están en amarillo son las nuevas que han ingresado al ranking. Pueden ver, por ejemplo, que Walmart se ha mantenido competitiva a lo largo de los años, a pesar de que nació en la lógica de la revolución industrial. ¿Qué es lo que representa entonces su CEO actual, su presidente mundial? Él representa
el símbolo del líder que es capaz de entender los patrones de una industria y entender que hay un desafío tecnológico detrás y que tiene que mantenerse de una forma tan ágil para poder competir en los mercados, porque el escenario cambió. Hoy tu competidor puede llegar de cualquier parte, incluso siendo la empresa más pequeña. Y fíjense, Walmart hoy día lidera el ranking de las empresas 500 Fortune y también lidera el ranking de Fast Company, una de las 50 empresas más innovadoras del mundo. Ese es el desafío que hoy día tienen las grandes corporaciones, mantenerse competitivas en el mercado. Fíjense acá, en 1955 se creía que una empresa podía vivir 90 años. En el 2005 ese número bajó a solamente 15 años. Y la investigación ha demostrado que las empresas pueden llegar a vivir solamente 40 años si es que no se reinventan. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué han hecho algunas empresas para mantenerse competitivas a lo largo del tiempo? Algunas gastan millones de dólares e incluso a final de año intentan gastar un poco más para que no les disminuyan su presupuesto, ¿o no? Otras empresas están invirtiendo muchísimos recursos en investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque la tecnología les permite también pensar y repensar nuevos modelos de negocio. Otras empresas, y cada empresa ha escogido una estrategia distinta y después iremos profundizando en cada uno de estos puntos. Otras empresas han decidido diversificar su portafolio, es decir, a lo mejor pensar que pueden explorar nuevos modelos de negocios, a lo mejor invirtiendo en alguna startup que podría a lo mejor convertirse en un gran negocio en el futuro. Y también algunas han invertido muchos recursos en el desarrollo de sus líderes, en sus talentos. Y les voy a mostrar un ejemplo que mi amiga Margaret, vicepresidenta de Intel Mundial, me regaló. Intel, una empresa cuyo core era la industria del hardware, empezó a mirar la tendencia de que la industria estaba transformándose hace más de 7 años y empezó a desarrollar toda una unidad nueva de negocios que es la industria de los datos. Ese modelo, ese negocio que nació de forma adyacente a su core business, empezó a crecer de forma tan ágil que ya hoy día ha crecido en un 10%. Y el negocio del hardware de Intel ha disminuido en un 2%. Entonces, los quiero provocar a ustedes a que vayan a aquel momento, a lo mejor a unas vacaciones que hayan tenido, y se hagan la pregunta, ¿han tenido la posibilidad de ir al futuro y volver? Yo tuve la suerte de hacerlo. Esta fotito soy yo en Singapur. Sin embargo, esta provocación tiene que ver con que el viaje, la exploración, la curiosidad, te permite descubrir nuevas ideas, nuevos referentes, nuevos conceptos que te pueden iluminar para generar nuevas soluciones. Y les quiero contar 3 historias que me han transformado y que me definen como persona, como la mujer que soy hoy. Lo que no les conté es que yo soy psicóloga. ¿Cómo se pueden imaginar que una psicóloga ha transitado por el mundo de la innovación y la psicología? Pero en realidad las grandes corporaciones, las empresas, trabajan personas. Y las personas tienen emociones. Por lo tanto,
en la medida que uno entienda cómo operan las personas, cómo funcionan sus procesos de cambio, también puede ayudar a desarrollar procesos de agilidad y transformación interno de las corporaciones. Si cambian las personas, cambia la cultura, cambia la industria. Y mientras trabajaba en una gran corporación británica, tenía un tremendo problema. Las personas no se comunicaban, no se coordinaban, se duplicaban los presupuestos y eran como 5 países distintos. Yo dije, esto era el año 2009, cuando todavía la conversación de digitalización ni siquiera era una conversación, estaba recién emergiendo Facebook. Entonces fui a buscar al vicepresidente de tecnología, le dije, necesito que desarrollemos un sistema tan ágil que nos permita disminuir el proceso de planificación de 3 horas, o sea, de 3 meses a 1 hora. Y empezamos a hacer este trabajo, hicimos una implementación, lo digitalizamos, pero finalmente en esa época el desafío era vender pucho, era una empresa de tabaco, y en realidad el invertir en una mirada nueva, en un modelo digital, no era parte del core. Por lo tanto, me fui a la organización y seguí explorando nuevas formas de hacer las cosas. Y tomé avión y me fui a Dinamarca. Y mientras aterrizaba el avión en Dinamarca, me di cuenta en los canales que habían molinos de viento. Y me di cuenta de que la energía que mueve Dinamarca es más del 50% sustentable. Yo quería ver cómo vivía la gente más feliz del mundo. Cómo era su estilo de vida, cómo eran sus modelos de aprendizaje. Aterriza mi avión, tomo el metro y veo que todas las personas en pleno 2009 ya pagaban el metro con el sensor de su celular. Llego al hotel, hago el check-in, voy al baño, y el agua del baño ya se reciclaba en los conductos del hotel. Salgo a dar unas vueltas, me compro una bicicleta y habían 3 autopistas, una para los discapacitados, otro para las bicicletas y otro para los automóviles. Entonces, en realidad, como que se me empezó a abrir la cabeza. Este viaje, que era una exploración, me empezó a gatillar una serie de preguntas. Preguntas como, ¿cuál era el propósito de mi vida? ¿Cuál era el legado que quería dejar en la sociedad? Y aparece la palabra innovación. ¿Se podrá aprender? Así que decidí convertir los imposibles en posibles. Y había escuchado de Singularity University. Yo no sé si ustedes la conocen, han escuchado algo, han escuchado de Peter Diamandis, su fundador. Singularity University es un centro de estudios de posgrados que queda en Silicon Valley y cuyo propósito es empoderar a líderes en el conocimiento de las tecnologías exponenciales para resolver grandes desafíos de la humanidad. Así que, como yo ya esta organización había sido fundada en el 2009, así que tomé avión, y esto ya era el 2010, y fui a hablar con este personaje, Peter Diamandis, su fundador. Le dije, tenemos que traer esta visión a América Latina. La tendencia siempre llega 10 años muchísimo más atrasada a América Latina. Y él me dice, bueno, yo feliz, pero tienes que estudiar acá. Así que lo convencí y me fui a estudiar un par de meses a Singularity University. Y realmente a mí se me abrió completamente la cabeza, porque la máxima principal de este espacio es que los grandes problemas de la humanidad también son grandes oportunidades de negocio. Imagínense, acá en Paraguay, un gran problema. 3.011 personas sufrieron de dengue este año. Sin embargo, en el mundo hay más de 390 millones de personas que sufren de dengue. Y una empresa de Singularity University, construida por alumnos que estuvieron desarrollando una startup allá, desarrollaron un sistema que utiliza inteligencia artificial para predecir dónde se van a producir
los próximos brotes de dengue y tiene un 85% de asertividad. La empresa se llama AIM. Bueno, después de haber hablado con Peter Diamandis, lo convencí y dije, bueno, pero traigamos esta visión a América Latina, así que introduje Singularity University a través de la cumbre Singularity, que desarrollamos el 2016 y luego este año, donde generamos conversaciones de clase mundial acerca del impacto de las tecnologías y de las tecnologías en la sociedad. Y bueno, pero había un desafío mayor, porque para poder transformar la sociedad es necesario llegar al más alto nivel, transformar la mentalidad de los tomadores de decisión. Y un día antes de las elecciones de presidente de Chile, llevé a Peter a que conversáramos con el nuevo presidente de Chile. Y le planteamos que teníamos que transformar la educación, que había que introducir tecnologías en los modelos de aprendizaje. Y hoy día Chile está desarrollando una completa transformación en el modelo de educación, integrando nuevas tecnologías. Y para aquellos que quieran seguir vinculados con la comunidad de Singularity, tenemos a Santiago, que lidera el chapter de Paraguay. Entonces, bueno, luego de haber empezado a generar este movimiento en la región, me di cuenta que la mujer no estaba integrada en la economía de la innovación. Así que desarrollé la primera Academia de Innovación de Mujeres en STEM. La mujer no fue parte del diseño estratégico de la revolución industrial. Esa revolución fue una revolución liderada por hombres. Y lo que hacemos es empoderar a mujeres para que creen las empresas del siglo XXI utilizando las tecnologías. Y les voy a contar un ejemplo de uno de nuestros casos de éxito. Camila Quevedo, fundadora de Mi Voz, desarrolló un sistema utilizando inteligencia artificial que permite interpretar el lenguaje de señas. Fue finalista de History Channel. Mi idea para cambiar la historia es Mi Voz. Mi Voz es un traductor bidireccional del lenguaje de señas. Funciona con una cámara de celular o computadora que capta las señales del usuario y las traduce mediante una voz robótica. Una idea, Story. Mi Voz podrá beneficiar a 360 millones de personas no oyentes que existen en el mundo. Ingresa a tuhistory.com y vota mi idea. Cuento contigo para poder concretarla. Entonces, hoy día estamos viviendo un periodo de transición entre la revolución industrial y los modelos que se están desarrollando de la era digital. La lógica industrial es local, lineal, análoga, es decir, los negocios partían desarrollados de forma local. Y es muy interesante porque a veces cuando me ha tocado mentorear startups en Silicon Valley tenemos que comenzar de cero porque las diseñan pensando desde una ciudad y no desde un mercado global. Hoy día el mundo está a un clic de información. Y lo exponencial hoy es global, es digital, es ágil. Hoy día el principal competidor de una gran corporación es una startup. Y les voy a dar un ejemplo. Blockbuster. Blockbuster, una empresa tremendamente exitosa. Habría una sucursal cada semana en una ciudad distinta. Su CEO, una persona tremendamente inteligente. Netflix fue a conversar 3 veces con su CEO. ¿Y qué pasó? No tuvo respuesta. ¿Cuál es el peor enemigo de las grandes corporaciones? El éxito. El éxito genera miopía en los tomadores de decisión y no hace ver que hay tendencias y movimientos en los mercados que transforman estos patrones de la industria. Y les quiero dar un ejemplo. Adriana algo habló de la industria del transporte, pero esta industria hoy día es una industria valorizada en más de 1.940 billones de dólares y ha generado miles de empleos y ha desarrollado además muchas nuevas industrias, la industria de la manufactura, la industria del petróleo,
Sin embargo, en esta era digital, cada vez esta industria se ha ido sofisticando e integrando software, computación, robótica, energía solar y más. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la industria automotriz en el desarrollo de otras industrias? Mercedes-Benz, el año pasado, adquirió una empresa de Singularity University por $500 millones para poder introducir la tecnología drone dentro de su sistema de transporte. Airbus está desarrollando la nueva generación de autos voladores llamado Vahana. Y Hyperloop, que permite trasladar personas a una velocidad de 1.500 kilómetros por hora y permite demorarse 30 minutos desde Madrid a Barcelona a través de un tubo. Entonces, ¿cómo se puede explicar este cambio acelerado? Y hay toda una lógica detrás, que es la ley de Moore. Y no los quiero complejizar, pero básicamente es un patrón que plantea de que la tecnología avanza y se duplica en velocidad, agilidad y capacidad, y su precio disminuye a la mitad cada año. Como ustedes pueden ver acá, este computador fue el computador que permitió lanzar el primer cohete a la Luna. Tenía 1000 veces menos capacidad que el celular que hoy día ustedes tienen en sus mesas. Entonces, ¿qué es lo exponencial? Hemos hablado y hemos escuchado que se ha hablado muchísimo acerca de lo exponencial. Y es muy simple. Hoy día, ¿quién no tiene un celular touch? Que levante la mano. Hoy todos somos seres digitales desde el minuto que hicimos clic en un computador, porque nuestra información está. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que quieren comprar un pasaje a República Dominicana y después luego les aparecen millones de sugerencias de cuáles son los precios y recomendaciones de dónde alojar, qué transporte utilizar y cuál es la mejor forma de hacer turismo ahí? Pues bien, hoy día nadie puede negar que la tecnología nos permite extender nuestra capacidad. ¿Quién se acuerda de un número telefónico? ¿Quién se acuerda de una dirección? Hoy día la tecnología y nuestro aparato celular se ha convertido en nuestro disco duro externo, que nos ha permitido almacenar muchísimo más información de la capacidad que nosotros teníamos para poder utilizarla para funciones muchísimo más superiores. Y me encanta este concepto, la decepción. ¿No les ha pasado a aquellos que trabajan en corporaciones donde tienen metas de venta tremendamente agresivas y hay un jugador en el mercado que es tremendamente pequeño y dicen, no, este en verdad es demasiado chico, así que no hay que mirarlo? Pues el concepto de decepción habla de esta curva que tienen las startups de penetración del mercado. Y muchas empresas fallan al no saber leer este patrón. Y les voy a mostrar un ejemplo. Hi. Esta tienda está en Palo Alto y es atendida por personas que están en cualquier parte del mundo. Son personas en telepresencia. ¿De qué forma se va a transformar el mercado, los modelos de negocio utilizando estas tecnologías? ¿Cuánto empleo, por ejemplo, se puede generar a personas con discapacidad, a personas de la tercera edad, utilizando este tipo de tecnologías? Esta tecnología aún está en fase deceptiva, es decir, no es una gran amenaza para otros sistemas de trabajo. Sin embargo, si empieza a desarrollar una penetración explosiva en los mercados, claro que sí. ¿Qué tan preparados estamos para ello? Caso Nokia. ¿Quién no tuvo un Nokia acá? Mientras más chico era el teléfono, mejor. Año 2000, facturaba $200.000 millones. Con la entrada de iPhone en su primer año vendió $100.000 millones. Y en el 2013, Nokia fue adquirida por Microsoft a $7,3 billones. Salió del mercado.
¿Podrían creer que la pantalla touch fue creado por los desarrolladores de Nokia? Y Steve Jobs se los llevó a trabajar a Apple. Entonces, tus verdaderos competidores no necesariamente vienen de la industria que tú manejas. La pregunta central es, ¿quiénes son tus competidores en un escenario completamente de cambio? Airbus. Airbus es una empresa de 240 billones de dólares. Produce 626 aviones anuales, tiene 133.000 empleados e invierte 3.2 billones en innovación. Su CEO hace 3 años fue a Silicon Valley a entender estas tendencias porque empezó a ver de que en Silicon Valley hay un polo de desarrollo de startups del mundo aeroespacial que él ni siquiera tenía mapeado. E incluso cuando Elon Musk empezó a tirar los primeros satélites, no lo tomaron en serio, por supuesto que no, hasta que él empezó a funcionar. Entonces empezaron a dar cuenta que había mucho más que 2 jugadores. No era solo Airbus, no era Boeing. Había miles de jugadores que no tenían mapeado. ¿Ustedes conocen quiénes son todas estas empresas? Yo no tengo idea. Pero todas ellas son startups que están desarrollando soluciones de Big Data para la industria aeroespacial, microsatélites para la industria aeroespacial y todas ellas posibles competidores de Airbus. Entonces, ¿de qué forma hoy día las corporaciones pueden entender o hacer parte a otros jugadores dentro de su modelo de negocio? Hoy día las grandes corporaciones tienen capacidades instaladas, tienen talentos, se relacionan con proveedores, se relacionan con Estado y se relacionan con otros clientes. Entonces la pregunta central es, ¿cuántos nuevos modelos de negocio podemos generar con la capacidad instalada que tiene mi organización? Piensen en las de ustedes. ¿Cuánto han invertido en talento? ¿Cuánto han invertido en infraestructura? Lo que hizo Airbus en este caso, que también he estado trabajando hace un par de años con ellos, es crear una incubadora de negocios corporativos. Es decir, todos estos potenciales startups que podían ser sus competidores, los empezó a incubar. Es decir, invertir cierto dinero para probar nuevos modelos. ¿Por qué? Porque el desafío que tienen las grandes empresas son culturales, son transformacionales. Las personas están acostumbradas a hacer las cosas de una forma y es muy difícil pedirles que las hagan de una forma distinta. Cuando les han enseñado a competir en el colegio, en la universidad, en el trabajo, el pedirles ahora que colaboren es un desafío no menor. Por otra parte, las grandes corporaciones tienen muchos recursos e infraestructura y toda esa infraestructura Airbus la puede poner a disposición de una startup. Además, les permite pilotear nuevos mercados, es decir, entrar a mercados, por ejemplo, el mercado de los datos, al mercado astronómico, a mercados que a lo mejor ni siquiera tenían mapeados. Y en esta lógica de poder incubar nuevas startups dentro de un modelo de negocio más complejo, en un ecosistema, también desarrollaron un fondo de inversión en Silicon Valley que permite poner inyección de capital mucho más agresivo para aquellas startups que tienen potencial de ser exitosas, puedan crecer de forma muchísimo más agresiva. ¿Conocen a Mark Cassin? Mark Cassin es el creador de la nueva generación de autos voladores. Tuve la oportunidad de traerme a toda la plana ejecutiva de Airbus a Chile a buscar nuevas fuentes de energía para la industria aeroespacial y les quiero mostrar lo que ha desarrollado.
tiene el tremendo desafío de hacer una lectura de los patrones de la industria del transporte y llevarlos a la era digital. El concepto de Vahana, los autos voladores, es de plataforma. Ellos, en lugar de vender autos voladores, están desarrollando una plataforma tipo Uber que presta servicios y ya ha sido probado en Singapur, en Dubái y en otros mercados. Sin embargo, el desafío principal es el regulatorio. El gran problema que tiene el avance tecnológico es como los críticos de arte. La tecnología se desarrolla y hay un área gris. Nadie sabe cómo administrarla. Lo mismo, o sea, te critican, los críticos de arte critican la obra, pero no las han creado. Por lo tanto, hoy día, el gran desafío que tienen los estados, los gobiernos, entiendo que ustedes tienen presidente nuevo, es pensar cómo se tienen que regular las políticas públicas para poder hacer frente a este cambio que no tiene vuelta atrás. Y la disrupción que hoy día hemos escuchado este concepto. ¿Qué hay detrás? ¿Qué significa disrupción? Disrupción tiene que ver con la transformación, tiene que ver con el cambio de hacer las cosas de una forma radical. Y de nuevo los quiero provocar haciéndoles esta pregunta. ¿Quiénes son sus verdaderos competidores? ¿Quién iba a pensar que esta maquinita iba a tener este tipo de competidores? Que los robots iban a ser sus principales competidores. Hoy día la industria del retail, sin duda alguna, se ha dado cuenta que el gran poder y el gran valor de sus nuevos modelos de negocio está en la distribución. Entonces, ¿qué es lo que produce este cambio? Sin duda alguna genera una respuesta inmunológica en los líderes, genera rechazo. Es decir, y hoy día el gran desafío que tenemos es hacer ver, es mostrar, generar este tipo de conversaciones para presentarlo en simple, porque la velocidad con la que se está produciendo las transformaciones en los negocios, el cambio tecnológico, no tiene vuelta atrás. No quiero entrar en profundidad porque en realidad ya esta lámina me imagino que ya la han visto antes, pero una serie de industrias se han ido sustituyendo del mundo análogo al mundo digital. Los taxis han generado una gran resistencia frente a los modelos de Uber y ayer me enteré de que acá en Paraguay hay una startup que localizó el concepto de Uber entendiendo que había un rechazo a este modelo y lo localizó y ha ido creciendo de forma exitosa. Entonces, sin duda alguna, los principales competidores hoy día pueden ser chicos, pero en algún minuto, si alcanzan a tomar más del 15% del mercado, pueden desafiar a una industria completa. Hoy día las tecnologías son gratis, están a una aplicación y a un clic de su celular. Y si nosotros pusiéramos en este escenario todas las tecnologías como artefactos, un computador, una cámara fotográfica, un escáner, una radio, no caberían en esta sala. Sin embargo, hoy día lo más bello que tienen las tecnologías es que son democráticas. Hoy día 9 de cada 10 personas están conectadas a Internet gracias a sus dispositivos móviles. 228 millones de usuarios en Sudamérica. ¿Cuántos negocios, cuántos nuevos modelos de negocio se podrían desarrollar si el e-commerce empezara a penetrar de forma mucho más agresiva? Hoy día el mercado de e-commerce en América Latina no alcanza a ser ni siquiera el 20%. Sin embargo, si bien esto puede sonar un poco amenazador y la pregunta que se pueden estar haciendo, bueno, ¿y qué hago yo en mi propia corporación? Las noticias no son tan malas. Fíjense que durante la era industrial, las personas trabajaban semanalmente, promedio, 69 horas. En el año 1900, la cantidad de horas se redujo a 59 horas. En el año 2000, a 40 horas. Y hoy día los países más desarrollados
trabajan entre 38, 35 hasta 30 horas los países nórdicos. Y les quiero dar este dato. Fíjense que la población en Estados Unidos en el año 1800, era 13 millones de habitantes entre Estados Unidos e Inglaterra y había 1,9 personas ocupadas. Y hoy día, entre Inglaterra y Estados Unidos, hay 391 personas y de ellas hay 52,4% de personas ocupadas. ¿Qué dicen estos datos? El empleo aumentó 3 veces post-revolución industrial. Por lo tanto, hoy día los empleos no se están perdiendo, se están transformando. La industria, por ejemplo, de los medios de comunicación en Estados Unidos, en los últimos 3 años han perdido más de 300.000 periodistas empleo. Sin embargo, el último año se han creado más de 100.000 empleos en la industria del marketing digital. Por lo tanto, el desafío que se tiene que plantear la corporación y el Estado es cuáles son las herramientas que necesito entregar a las personas, a los estudiantes, para que puedan hacer frente a los nuevos empleos que hoy día no existen. Fíjense cómo ha cerrado el retail. Estas empresas tenían sucursales, son empresas norteamericanas, por ejemplo JCPenney. Algunas de ellas han hasta cerrado 500 sucursales en el último tiempo, en el último año. Sin embargo, les quiero hablar de un negocio chileno fundado por un destacado emprendedor, Corner Shop. Corner Shop permite que la mercadería te llegue a 1 hora de que tú haces tu pedido. Es una plataforma digital, entras a una tienda virtual donde tú puedes comprar en distintos supermercados, farmacias. Para el usuario es transparente en qué lugar está, porque el shopper, hay una persona que es empleada, es un nuevo empleo, un concepto nuevo, es decir, personas que trabajan para hacer que la experiencia del usuario que está dispuesto a pagar más caro por su tiempo, por agilidad y por poder disfrutar más tiempo con su familia, pueda resolverle el problema. Entonces, entendiendo que estamos viviendo en tiempos de cambio, ¿cuál es el propósito de su organización hoy? Y si ese propósito responde al propósito fundacional o me lo tengo que replantear. ¿Y cuál es el rol de cada uno de ustedes en ello? Vehicles armed. 3, 2, 1, fire. Missile away. ¿Conocen el concepto de Moonshot Thinking? ¿Cuál es el propósito de transformación masivo que tiene su organización? ¿Queremos crecer 10% o queremos ser 10 veces más grandes? ¿Queremos ahorrar en un 10% o queremos generar un impacto no solamente económico, sino que un impacto trascendente, un impacto en la sociedad? El concepto Moonshot Thinking se desarrolló cuando se efectuó la carrera espacial en los tiempos de Kennedy. Entonces, la pregunta, y nuevamente los quiero provocar, es una pregunta mucho más personal, es ¿cuál es su moonshot? ¿Cuál es su propósito de transformación masiva? ¿Cuál es su rol en este mundo? El mayor desafío de hoy, el mayor desafío de la innovación, no es tecnológico, es un desafío de mentalidad.
¿Cuál es la mentalidad que tenemos que desarrollar nosotros como personas, como padres, como empleados, como líderes, para hacer frente a esta transformación digital? Y hay dos tipos de mentalidades: la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. ¿Cómo responde una persona que tiene una mentalidad de crecimiento frente a los desafíos? ¿Los abraza? Una persona que tiene una mentalidad fija los evade. ¿Cómo percibe los obstáculos una persona que tiene mentalidad de crecimiento? Persiste, no se rinde jamás, como los emprendedores que han logrado ser exitosos. En cambio, una persona con mentalidad fija se rinde frente a los obstáculos. ¿Qué pasa con el esfuerzo? El esfuerzo para una persona con mentalidad de crecimiento lo ve como un camino de automaestría. En cambio, una persona con mentalidad fija lo ve como algo que no da fruto, que no vale la pena. ¿Cómo recibe las críticas una persona que tiene una mentalidad de crecimiento? Aprende de ella, lo toma como retroalimentación. Una persona con mentalidad fija las rechaza. Háganse la pregunta: ¿qué tipo de mentalidad tiene cada uno de ustedes? ¿Cuál es y cómo me va a servir a mí el poder entenderla? ¿Qué pasa con el éxito ajeno? Una persona de mentalidad de crecimiento aprende y se inspira. En cambio, la persona con mentalidad fija lo ve como una amenaza. Por lo tanto, para poder cerrar esta sesión, quiero dejarlos con un mensaje ultra inspirador, porque cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tener un rol tremendamente importante en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras organizaciones. Es cosa que lo propongamos. To the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vegas Strong. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? Takes an act of love to realize we are all in this together. We made history tonight. Look at that! It's emotional. I can't explain why, but it is. I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. Hey, man, bro, you gonna shake it, bro? The things that make us different, those are our superpowers. Go out there and conquer the world. Because the world would not be as beautiful as it is if we weren't in it. Para terminar, a nosotros nos han enseñado que el modelo de éxito es aquella persona que tiene poder y que genera mucha riqueza. Para mí, el éxito se tiene que ver con la transformación personal, y mi éxito se va a medir en la medida que yo pueda impactar positivamente en otras personas. Muchísimas gracias.